VA o de la Virtual Academy, que recordemos estamos conectados desde México, Centroamérica, Colombia y varios países de Latinoamérica. Así que hoy vamos a tener una jornada muy especial con una visita desde España que les va a gustar mucho el tema. Tenemos a la doctora Marta Recio, quien es ginecóloga integrativa y regenerativa, especialista en sexología y suelo pélvico. Ella está dedicada a mejorar la calidad de vida femenina desde un enfoque integral. Y hoy nos va a hablar del tema más interesante, que es, más allá de la estética, una terapia de ondas de choque en salud íntima femenina y cicatrización de heridas. Así que, doctora Marta, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por compartirnos todo tu conocimiento. Adelante. Bueno, hola a todos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Em, si os parece, voy a empezar ya a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación. Bueno, ya me habéis presentado. Soy la doctora Marta Recio, trabajo en España, en Madrid y en Ibiza. Y quiero empezar diciendo que para mí la onda de choque cambió el paradigma de los tratamientos regenerativos en consulta. Yo soy una persona que llevo hace muchos años trabajando en la medicina regenerativa. Recuerdo que empezamos con el láser, el ácido hialurónico, luego vino el plasma, radiofrecuencia y hace unos 3 años aproximadamente integré las ondas de choque en mi consulta. No había mucha experiencia realmente en ginecología y la verdad es que durante estos 3 años he visto un cambio espectacular en la patología de la mujer. Cada vez más mujeres se benefician de los beneficios de las ondas de choque, vágase la redundancia, en ginecología, y creo que es algo que se debe de conocer porque es un tratamiento que es indoloro, que es sencillo y que puede tener muchísimos beneficios para la mujer. Soy la secretaria de SEGERF, que somos la Sociedad Española de Ginecología Estética, Regenerativa y Funcional. Soy miembro de GEMEON, que somos el Grupo Español de Médicos Estéticos Oncológicos. También pertenezco a la LIAGREF como apoyo a la Liga Iberoamericana de Sociedades Ginecológicas Regenerativas y a la SESAP, que es la Sociedad Española de Medicina de Precisión. Empezamos en ondas de choque en muchas especialidades, ¿no? Las conocíamos, pero para mí la ginecología ha marcado, como os comento, el antes y el después en el bienestar de la mujer. Ya os han explicado en antiguos webinars qué son las ondas de choque, no voy a detenerme mucho en ellos, pero sí explicar qué es esta onda de sonido, un impulso acústico que hace un pico de presión muy alto y que ese pico estimula de forma muy intensiva y muy beneficiosa al cuerpo, incluso a distancia, dependiendo un poquito de qué tipo de onda vayamos a aplicar. Tenemos las ondas focales, que serían las verdaderas ondas de choque, que son ondas electromagnéticas que pueden penetrar en profundidad. Esto es interesante para nosotros, ya que puede ser que las podamos utilizar para todo el trabajo del suelo pélvico o la vagina en profundidad. Tienen una alta potencia y son perfectamente combinables con la parte más superficial, desfocalizando la onda, ¿vale? Las ondas focales desfocalizadas que llamamos, o desfocalizadas directamente, lo cual es una cosa que también os hablaré, que es muy interesante para trabajar en ginecología. Y luego las tenemos radiales, que son las neumáticas, que penetran un poquito menos, pero a nivel de ginecología van a ser muy interesantes también en diferentes patologías, ya que os explicaré para qué utilizamos, por ejemplo, en cicatrices o líquen vulvar las radiales con excelentes resultados. La onda focal es mucho más intensiva y tiene una recuperación más lenta, y sin embargo la radial tiene una onda como menos potente, pero más modulada, y esto va a crear el efecto que va a tener. También es una onda electromagnética la onda de radiofrecuencia, y quienes nos dedicamos a ella tenemos que entender un poquito por qué no puede ser igual de efectiva, por ejemplo, que una radiofrecuencia. Bueno, los ultrasonidos o las radiofrecuencias tienen una onda completamente modular que va a otros hercios y que se emite en el tiempo de forma más constante, a diferencia de esta presión importante con un periodo de recuperación más pequeño que tiene la onda de choque, y por lo tanto, entre otras de sus características, el tipo de onda que emiten va a marcar la diferencia en el tejido.
Estas serían un poquito las ondas de las que disponemos y vamos a hablar un poquito de qué patologías ginecológicas vamos a poder tratar con las ondas de choque, entre otras, porque os hablaré de más cosas, pero estas son las que más les vamos a utilizar. Hablaremos de la dispareunia, que aunque es un término bastante genérico, es algo que que la mujer consulta bastante por ello. La dismenorrea, desde una simple dismenorrea a una endometriosis. La vulvodinia y el vaginismo también son de las patologías que más trabajo con las ondas de choque, incluido el síndrome miofacial, que a veces también va relacionado con estas dos patologías. Con respecto a la vejiga, la incontinencia urinaria de esfuerzo y la vejiga hiperactiva o incontinencia urinaria de urgencia son dos de las que más también se benefician, pero también incluso, a diferencia de otros tratamientos, podemos utilizarlo en patologías infecciosas, como por ejemplo es la cistitis o cistitis de repetición, candidiasis de repetición, que en ginecología son tan frecuentes y que tanto nos van a ayudar. La vamos a utilizar en dermatitis vulvares. La que más utilizo yo es el líquen vulvar, pero funciona muy bien en otras como el líquen plano, la psoriasis, etcétera. Y por supuesto, y como ya conocemos en el resto del cuerpo, pues en la estética, también la estética íntima se va a beneficiar mucho de las ondas de choque. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y cómo vamos a utilizar los diferentes tipos de ondas de choque. En el caso de la dispareunia o dolor con las relaciones sexuales, suele ser porque nosotros tenemos una hipersensibilidad en la zona, bien sea por un problema neurológico, puede ser por un problema de sequedad, puede ser por un problema físico de una hipertonía muscular, algunas enfermedades como el líquen vulvar u otras. Entonces, ¿cómo va a funcionar la onda de choque? Va a hacer una hiperestimulación de estos receptores de la sensibilidad que va a hacer ese cambio a nivel cerebral. Es como llamamos una neuroadaptación. Este receptor que está tan hipersensibilizado del dolor que tiene tan crónico, le vamos a resetear y vamos a permitir que si nota una caricia o nota una vibración, lo perciba como tal y no como un dolor. Es decir, activando este sistema nervioso autónomo. Además, vamos a trabajar sobre la musculatura, además vamos a trabajar sobre la elasticidad, calidad de la piel, colágeno y estimular esa angiogénesis para también los problemas de atrofia o los problemas de hipertonías que generan esta tensión angiogénica y que se va a recuperar. Sería un caso parecido a la vulvodinia y el vaginismo, aunque esos son puramente musculares, ¿vale? Lo que vamos a hacer es activar esos factores de crecimiento con propiedades antiinflamatorias, vamos a crear más vasitos sanguíneos que nos van a irrigar todo el tema de la vulva y la vagina, vamos a regenerar esa piel que está tan inflamada y tan deteriorada y lo más importante es que vamos a hacer una relajación de toda la musculatura hipertensa y que eso va a tener muchos beneficios que otros tratamientos no vamos a poder conseguir. Entonces, ¿qué protocolo utilizaríamos en el caso del vaginismo y la vulvodinia? Bueno, yo suelo utilizar las ondas focales. Lo que pasa es que en estos casos hay que hacer un periodo de acomodación. La paciente no soporta una intensidad de tratamiento efectivo desde el inicio y lo que hacemos es comenzar con ondas un poquito más bajas, empezamos en 0,07 o más o menos, hasta que progresivamente con pequeños barridos vamos a ir subiendo hasta 0,25 y ahí ya podemos ir trabajando por puntos. Si volvemos un poquito para atrás, aquí en la foto os podía marcar qué puntos normalmente trabajamos a nivel neuromuscular, por decirlo así, porque son los que nos van a trabajar todo lo que es la musculatura del suelo pélvico más superficial o más profunda a nivel del elevador del ano. Entonces, hacemos pulsos de más o menos unos 500 pulsos por zona, podrían ser un poquito más pequeños y luego yo siempre empiezo con pequeños barridos para acostumbrar la zona y que esa mujer que lleva con tanto dolor durante tiempo no perciba ese dolor a nivel emocional, sino que se transforme en algo agradable y relajante. Terminaríamos más o menos en una potencia de 0,25 milijulios por milímetro cuadrado, aunque, como ya sabemos, la onda de choque focal va a profundizar mucho y según subimos hacia el clítoris, la paciente empieza a referirlo como hacia el abdomen, hacia la ingle y por lo tanto solemos bajar un poquito la potencia según subimos a esa zona. Trabajaríamos unos 3.000 euros, 3.000, perdón, pulsos por sesión, aunque tampoco es muy estricto, depende también de
cómo veamos a la paciente o el tipo de vulva. Hay vulvas que son más grandes, vulvas que son más pequeñas o tensiones musculares que son más intensivas y otras menos. Y como os he comentado, en cada punto haríamos entre 300 y 500 pulsos. Y los barridos lentos nos van a ayudar, ya te digo, a esa acomodación neurológica que hablábamos poquito a poco en la mujer. Los barridos también se podrían asociar con las radiales. Las radiales también nos permite hacer como una relajación, una estimulación más superficial, pero más potente en muchos casos o más rápida, por decirlo así. Y si vemos que hay mucha tensión y mucha hipertonía en la parte externa, pues podemos pasar unas radiales en barridos primero y luego potenciar con pulsos concretos en los puntos más gatillo de la zona de la vulva y la musculatura profunda de la vagina. Yo no suelo hacer más de una sesión por semana porque también tenemos que entender que si hay, por ejemplo, una musculatura hipertónica, necesitamos darle un tiempo de recuperación, que se oxigene, que se recupere, que esa angiogénesis empiece a aparecer y que ese colágeno se empiece a restaurar. Entonces yo lo suelo hacer una vez por semana. Una vez vamos avanzando las sesiones, podríamos incluso hacerlo 2 veces por semana, pero mi recomendación, sobre todo en estos casos, es dejar por lo menos una semana de acomodación y de regeneración hasta dar la siguiente. ¿Y cuántas en total? Depende un poquito de cómo venga la patología, pero más o menos entre 4 y 6 sesiones, si lo hablamos de forma semanal, 4 o 6 semanas. Y como os comento, para mí son patologías en las cuales las ondas radiales son muy interesantes de asociar por esa potenciación tanto a nivel más superficial de la piel como más profunda a nivel muscular. Entonces, ¿qué va a notar la paciente? Bueno, pues tanto en los estudios como lo que vemos nosotros en la consulta es que mejora muchísimo la relación sexual. Esta relación sexual que era dolorosa o incluso que la dificultaba tenerla, ¿no? O imposibilitaba, porque el vaginismo muchas veces imposibilita la relación sexual, esto deja de pasar y empieza a mejorar mucho. Incluso se mantiene durante el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es difícil de decir. Yo, por ejemplo, me he encontrado vaginismos y vulvodinias que no eran por una patología y por lo tanto son resolutivas. Es decir, tratamos a la paciente, la situación se resuelve. Es verdad que luego solemos necesitar un abordaje sexológico, por eso yo también soy sexóloga, porque tú la resuelves el dolor, pero no el miedo al dolor. Entonces la paciente va a seguir apretando, va a seguir rechazando, va a seguir pensando que le va a doler y si no resolvemos esto, pues con el paso del tiempo pues va a seguir protegiendo, va a seguir tensando y volverá otra vez el vaginismo, la vulvodinia. Pero si no hay una patología de base, es un tratamiento resolutivo. Además, es seguro, es eficaz, no necesitas anestesia, la paciente está en la consulta y aunque tiene mucho miedo al dolor y a abrirse de piernas y aunque le dé miedo, es hasta incluso agradable, ¿no? Desde esa primera acomodación, si lo haces de forma progresiva, termina siendo muy agradable y terminan de necesitar de usar estos analgésicos o relajantes musculares o aquello que venían utilizando para poder llevar, ¿no? Esta situación. Además, una de las cosas que más me gustan de las ondas de choque es que son completamente combinables con otros tratamientos. ¿Con qué los combino en estos casos? Bueno, pues cuando hay una hipertonía muy severa lo combino con toxina botulínica, ¿vale? Por neuromodulación. Primero, por una potencia mayor para relajación del síndrome miofascial o de los puntos gatillos del vaginismo, del vaginismo de la vulvodinia. Y luego, como neuromodulador, yo lo utilizo como en mesoterapia para todas esas terminaciones nerviosas que no llegan a estar bien reguladas todavía y dan esa percepción del dolor, pues sí que terminan de regularse. Lo combino también con radiofrecuencia porque trabajada en subtermia o normotermia me permite también trabajar más profundo en el suelo pélvico y en combinación con la onda de choque me ayuda también a trabajar la fase más profunda de vagina y suelo pélvico y ser totalmente compatible con ello. Últimamente he combinado también muchísimo con el magnetolid, que llevo ya casi 2 años con él, y es verdad que me parece un tratamiento maravilloso porque sí que me llega de forma integral a todo el suelo pélvico sin dolor y la paciente no se tiene ni que desnudar. Entonces es muy interesante para pacientes que no se dejan tocar porque tienen un dolor muy extremo, un vaginismo muy extremo, una vulvodinia muy extrema. Empiezo por el magnetolid,
que no hace falta, como os comento, ni que se quiten la ropa, ponemos el magnetolid, la paciente empieza a sentirse mejor, empieza a no tener dolor, empieza a confiar y ya permite que tú le hagas las ondas de choque. Y por supuesto, pues también si dispones del Hyphen o de la silla antiincontinencia, tiene un módulo de neuromodulación que también podría ser algo parecido a lo que podríamos conseguir con el magnetolid, que podrían regular esa hipersensibilidad y permitir que en su conjunto pueda mejorar las sensaciones. Vamos a pasar al tema de la dismenorrea. La dismenorrea está muy normalizada en el mundo y, sin embargo, es importante que se diga que el dolor menstrual no es normal y que hay solución. Y no son los analgésicos ni los anticonceptivos, es el tratamiento regenerativo. El dolor no deja de ser un proceso inflamatorio del cuerpo que nos está llamando la atención para decirle, ayúdame, me pasa algo, ¿no? Y si cuando nos duele la cabeza de forma crónica consideramos que no es normal porque hay algo, en el dolor menstrual pasa lo mismo. Entonces, ¿cuándo nos va a ayudar la onda de choque? Pues cuando hay una dismenorrea que está muy asociado a una tensión muscular, sobre todo a nivel miofascial de la pared abdominal. ¿Cómo lo trabajaríamos? Os he puesto aquí unos puntos que están cogidos tanto de las terapias de acupuntura como de otros tipos de referencias abdominales de los puntos musculares que más tensión suelen tener y es donde vamos a trabajar. También es un poco relativo porque hay mujeres muy estrechitas y mujeres más anchas y ahí también te van a salir más puntos o menos puntos porque van a estar, va a haber más espacio entre ellos o menos espacio entre ellos, pero serían un poquito la referencia, siempre desde el ombligo hacia la zona del pubis. Unos de los que más me gustan a mí son los suprapúbicos. La verdad es que funciona bastante bien en general. Y luego esta combinación hacia el ombligo también, porque hay muchos puntos de tensión en la musculatura del abdomen que sí que es verdad que se refleja mucho incluso en las presiones de la cavidad abdominal, el diafragma, entonces es muy interesante que con la onda de choque lo trabajemos. Utilizamos el Duolid también por esa potencia focal y de penetración que tiene. Y lo mismo, empezamos con potencias un poquito más bajas hasta la tolerancia. Pero es decir, es verdad que hay que decir que aquí se tolera muy bien en general desde el principio. En el vaginismo y la vulvodinia sí que hay que ir desde potencias muy, muy bajitas y sin embargo aquí podemos empezar un poquito más alto, incluso hay veces que empezamos en 0,20 y se tolera bastante bien y subimos a 0,25 más o menos por cada punto. Utilizamos también, dependiendo de los puntos que vamos a coger, si son más o son menos, entre 200, 300, 400 pulsos por punto. Y luego hacemos barridos lentos. ¿Por qué? Pues porque nosotros pensamos en unos puntos estimados, pero sabemos que al final son músculos que en toda su extensión van a poder tener un problema. Entonces ahí también los barridos nos van a ayudar. Yo también decir que trabajo mucho endometriosis y aunque no sea puramente miofascial su problema, me ayuda mucho con las adherencias profundas, sobre todo aquellas que notan los problemas hacia la vejiga. El Duolid en la parte anterior va muy bien y las que refieren los problemas hacia la espalda, que normalmente son adherencias intestinales, les va muy bien el magnetolid a nivel dorsal, a nivel de las lumbares, ¿vale? Más o menos haríamos lo mismo, unos barridos y luego puntos gatillo que veamos donde ellos nos focalicen el dolor o que nosotros veamos que hay más tensión a la hora de la exploración. También lo hacemos una vez por semana por la misma idea. Nosotros tenemos que permitir que ese músculo regenere, vuelva otra vez a tener esa neovascularización y que ese músculo no reciba tampoco mucha caña, por decirlo así, sino que también le dé tiempo a ver qué está pasando, porque la onda de choque va a ser muy intensa, pero luego tiene que decir, creo esa alarma para regenerar, ¿no? Para desinflamar, pero si me paso demasiado a veces no consigo quitar esa hipertonía porque el músculo se defiende. Hay que dejar un poquito reposar para que recupere. Y lo mismo, haríamos más o menos entre 4 y 6 sesiones, dependiendo un poquito de la patología del paciente o cómo vaya evolucionando. Entonces, lo que dice la literatura, como os comentó, coincide perfectamente con lo que vemos en la clínica, que reduce mucho el tema del dolor menstrual cuando está asociado a este tipo de problemas.
Sí que os comento aquí que en las pacientes de endometriosis, si vosotros habláis puramente de endometriosis, los resultados pueden ser más variables porque ellas tienen un síndrome de sensibilización central. Es decir, aunque tú le quites el dolor y la inflamación a nivel local, el cerebro siempre va a tener esa sensación de que tiene que mandar inflamación y que ahí tiene un dolor. Entonces, son casos más complejos y que no solo se benefician de las ondas de choque, sino que hay que hacer un tratamiento más integral. Pero la onda de choque es algo que les puede ayudar mucho porque suelen tener hipertonía en todo el cuerpo y la onda de choque les beneficia. Mejora el flujo sanguíneo, mejora el dolor incluso hacia cuando tienen un problemas uterinos puramente, ¿no? Porque a veces la dismenorrea viene también por eso, esa falta de vascularización del útero, de los ovarios, ¿no? Esa capacidad de drenaje linfático. Y lo bueno que tienen las ondas de choque en cualquier caso, y sobre todo como yo las trabajo en ginecología, es que son bastante inmediatas. Entonces, incluso esa paciente que viene con el dolor menstrual de ese día o el dolor ovulatorio de ese día, sale de la consulta sin dolor o con un grado de dolor muchísimo menor, lo cual también es muy interesante en comparación con otros tratamientos que tienes que esperar a que pase el grado inflamatorio. En este caso, pues lo combino con radiofrecuencia, que también me permite, como hemos hablado, penetrar en profundidad en todo el suelo pélvico para tratarlo, con el magnetolid, como os digo, porque es muy cómodo y también en profundidad penetra sin sobrecalentar la superficie, ¿vale? Para poder yo llegar bien profundo sin tener efectos secundarios a nivel superficial, o la siguiente incontinencia, que también con el tema neuromodulación nos podría ayudar. ¿Y qué pasa en el síndrome miofascial? Pues sería un poquito a lo que ya hemos comentado en el vaginismo, o la vulvodinia o la dispareunia, ¿no? Hay diferentes puntos gatillo que es a través de este estímulo miofascial que nosotros podemos trabajar directamente también con las ondas de choque. ¿Cómo? Pues nosotros el punto de tensión del músculo ha hecho que los vasos sanguíneos pues bajen, se atrapen, no lleguen a fluir bien, entonces este músculo está hipoperfundido, está tenso, no está cumpliendo su función y está creando dolor. La onda de choque lo que hace es liberar la tensión, recuperar la angiogénesis y permitir que esa contractilidad del músculo sea la normal y por lo tanto va a quitar todos los mecanismos que están afectando a la creación del dolor. En el caso del hombre tratamos más o menos la zona perianal, los puntos gatillo, aunque a veces los pueden también en otras zonas como la ingle o un poquito más en la zona glútea y en el caso de la mujer pues también lo vamos a trabajar sobre todo también a nivel de la zona perianal, pero sin olvidarnos del transverso del periné que es un poquito también donde más se puede crear la tensión y por eso también incluso le puede dar dolor con las relaciones sexuales de inicio o al sentarse en una silla de montar, una silla de caballo, etcétera. En este caso también utilizamos el Duolit, aunque también lo podemos combinar con barridos con las radiales, ¿vale? Lo mismo en este caso, comenzamos con potencias bajas hasta que se vaya tolerando y sí que hacemos mucho hincapié en que sea muy focalizado en esos sitios, incluso hasta 0,30 milijulios milímetro cuadrado. Damos menos pulsos porque hay menos puntos en general en esa zona, pero podríamos dar más si quisiéramos, hacer más puntos, no por punto porque no hay que sobrepasar el número de ondas de choque por punto porque ya podemos empezar así a crear otros efectos que no queremos, pero sí que hasta 2000 puntos por sesión podríamos ir como unos 500 por punto. Lo aplicamos también una vez por semana con la misma teoría. Luego debemos dejar que ese músculo recupere, la angiogénesis se produzca, la fascia vuelva otra vez a recolocarse para poder hacer la siguiente sesión y que sea más efectivo. No os digo los hercios, pero los hercios más o menos a unos 12 hercios solemos trabajar. Podemos hacerlo más lento. Yo a veces lo hago más lento a unos 8 hercios cuando veo un músculo demasiado tenso. Pero esto es algo personal mío que yo he visto con el tiempo y es que hay músculos que si trabajas demasiado rápido puede que no recuperen igual. Entonces, cuando hay pacientes que vemos que no está funcionando bien y lo estamos haciendo bien, yo bajo los hercios para permitir que ese músculo, cada vez que le demos pum, esa intensidad de onda de choque, sea capaz de decir, vale, me ha llegado como esa bomba, pero ahora consigo que toda la cascada inflamatoria llegue, recupero, respiro y ya viene la siguiente. Si lo damos con demasiada frecuencia, a veces no es capaz de volver a recuperarse igual.
Entonces, lo que decimos, que la aplicación de las ondas de choque en el punto gatillo, igual que en el resto del cuerpo que se utiliza en traumatología, rehabilitación, etcétera, pues es segura, es eficaz, permite la reoxigenación y es muy inmediata. Lo que decimos que una de las mejores cosas que tenemos en la onda de choque es que es muy inmediata, a diferencia de otros tratamientos que van como más poquito a poco y son más lentos. Y en este caso lo combino pues también con la toxina botulínica cuando hay una hipertonía muy clara o hay una tensión inconsciente. Hay gente que aprieta así de forma inconsciente y no son capaces de controlar esa tensión, ¿vale? Es como el bruxista que no es capaz de controlar esa tensión, pues también lo hacen a nivel del suelo pélvico, entonces ahí la toxina botulínica les permite que desconecten un poquito para que la onda de choque sea eficaz y junto a ella ya sea un tratamiento más definitivo y no vuelvan otra vez a crear el problema. La radiofrecuencia, porque para mí la radiofrecuencia y la onda de choque, la verdad es que se combinan súper bien y a nivel de todo lo que es musculatura, miofascial, dolor y demás, combinan muy bien. El magnetolith un poquito por lo mismo, por esa capacidad de regeneración y de relajación. Y la silla de incontinencia lo mismo también, en modo siempre neuromodulador. No estamos hablando de la silla en cuando se utiliza como el hyphen de contracciones supramáximas. Pasando un poquito ya al tema de la vejiga, la incontinencia de esfuerzo. La incontinencia de esfuerzo es cierto que es una patología que en uroginecología nos trae un poco de cabeza, porque todavía no hemos encontrado un arma perfecta que nos pueda decir que con este tratamiento regenerativo lo vamos a solucionar todo. Entonces, en ella sí que es verdad que es un arma más, la onda de choque, para poder mejorar esa situación. Entonces, lo que vamos a utilizarla sobre todo es para intentar regenerar los tejidos que han sido dañados y que tienes que reforzar para que puedas gestionar ese control de la orina, ¿no? Entonces, regeneramos el esfínter uretral, mejoramos vascularización, mejoramos un poquito esa fuerza de los ligamentos y de la musculatura y damos esa capacidad para que puedan volver a sostener la orina. En el caso del tratamiento utilizamos también el Duolit por la profundidad para que por toda la uretra la podamos llegar en profundidad, más o menos a 0,25 milijulios milímetro cuadrado. Es cierto que a veces tenemos que bajar también aquí, pero por lo que hemos dicho, al penetrar a nivel profundo la onda focal suele desagradarles mucho el que cambie la impedancia hacia el hueso. Entonces, refleja en el pubis, refleja en la ingle y es un poco desagradable para ellos. Entonces, solemos bajar un poquito la intensidad hasta tolerancia o en ese caso, en vez de quedarnos muy en los puntos, pues hacemos unos pequeños barrillitos que a veces le toleran mejor. Otra de las cosas interesantes que yo también hago es cambiar un poquito la dirección de la onda. Si yo la subo o la bajo, dependiendo, puedo saltar como el choque directo al hueso y por lo tanto ese cambio del músculo al hueso no lo sufren tanto. Daríamos unos 3.000 pulsos por sesión y lo hacemos en la zona media de la uretra, ¿vale? Creo que en la anterior se veía un poquito, a ver, ¿dónde lo teníamos por aquí? Sería en la zona media de la uretra donde lo haríamos, ¿vale? Más o menos en cada uno de los tenos laterales para poder llegar en profundidad y yo suelo dar también un poquito, digamos, barridos alrededor de toda la uretra para que también nos ayude a regenerar todo lo que es el entorno de la uretra. Lo haríamos también una vez por semana, pero sí que es verdad que en estos casos se pueden hacer 2 veces por semana y no hay ningún problema. Yo también lo he hecho muchas veces y la tolerancia es muy buena, pero sí que hay que hacer un mayor número de sesiones, más o menos 8. Lo que hablamos, la incontinencia de esfuerzo sí que nos puede mejorar, ¿no? No vamos a dejar a la mujer sin incontinencia, pero sí que vamos a reducir el número de episodios y la cantidad de orina que se pierde en cada uno de los episodios, ¿no? Y por lo menos la duración suelen ser de unos 6 meses. Eso sí, yo siempre recomiendo combinar con otro tratamiento en estos casos, siempre, porque como comento, la incontinencia de esfuerzo es algo que suele darse por diferentes problemas del suelo pélvico, no solamente por uno. Puede ser un problema de la debilidad de la musculatura, puede ser una fascia que esté dañada,
puede ser un colágeno que esté muy elástico, es decir, una uretra que esté hipermóvil. Hay diferentes causas de la incontinencia de esfuerzo y a veces son varias y por lo tanto la combinación es interesante. Pueden ser con láser cuando consideramos que es un problema totalmente del colágeno, con radiofrecuencia cuando queremos trabajar un poquito más profundo en el suelo pélvico, con ya las fascias y ligamentos. El HIFU, que nosotros en España no disponemos de él porque no tiene un certificado europeo, pero sé que vosotros allí muchos lo podéis utilizar y el HIFU también es muy interesante por esa regeneración del colágeno a nivel de la fascia. La silla antiincontinencia, cuando tenemos un problema de trabajo muscular, que con las contracciones supramáximas, en este caso sí, sería a través de las contracciones supramáximas podemos potenciar la musculatura, o con el magnetolith, que digamos que haríamos un poquito de todo. Potenciamos musculatura, mejoramos tensión de la fascia y regeneramos los tejidos. Otros tratamientos que podemos utilizar, pues los hilos tensores, que se ponen parecidos a lo que ponemos una TVT o malla antiincontinencia, el plasma rico en plaquetas, aunque mis experiencias tampoco es que sean demasiado buenas, o las células madre, que es lo que más está emergiendo también para regenerar en profundidad todo aquello y con ella los exosomas. Con el caso de la vejiga hiperactiva, el caso de la vejiga hiperactiva, la onda de choque a mí me gusta mucho porque es una patología diferente a la incontinencia de esfuerzo. La vejiga hiperactiva se produce porque la vejiga se contrae de forma involuntaria y por lo tanto es algo neurológico que hace que la mujer tenga mucha necesidad de ir al baño con urgencia y si ya no puede controlar esa tensión, pues se puede escapar la orina, pero sí, bueno, si tiene fuerza en el suelo pélvico, no. Entonces, en el caso de la vejiga hiperactiva, una de las cosas que pasa es que este estímulo de contracción se produce cuando la vejiga se está llenando, pero muy poquito. No permite que la vejiga se distienda de forma adecuada. ¿Qué les pasa? Pues que empiezan a tener vejigas muy pequeñitas y muy poco flexibles. Entonces, con nada que se llenan, ya sienten la necesidad de orinar. Por un lado, por las contracciones del detrusor, pero por otro lado, por la falta de elasticidad en la vejiga. Entonces, realmente la onda de choque es extremadamente maravillosa para permitir que esa vejiga se pueda distender sin molestias y la capacidad de la vejiga para rellenarse de forma más natural o con una capacidad más adecuada es muy buena. Mujeres que con un vasito de agua por la mitad ya tenían que salir corriendo al baño de forma inmediata y hacer aunque sea 2 gotitas porque si no, no soportaban la molestia, a poder decir me bebo 2 vasos de agua y estoy tranquilamente aguantando, que eso parece una tontería, pero les afecta muchísimo a la calidad de vida y a las relaciones sociales o a los viajes, porque están buscando baños por todos lados por si acaso se les escapa la orina. Entonces, realmente esto lo vemos tanto en la práctica clínica, lo que nos dicen las mujeres, como en los parámetros urodinámicos, que son las pruebas en las cuales estudiamos cómo la vejiga se contrae o se distiende cuando nosotros metemos agua dentro y vemos cómo cambia esa percepción o esa capacidad de la vejiga para llenarse o ese músculo de la vejiga, el detrusor, para contraerse. Y la verdad es que es muy interesante. Además, permite, pues eso, que en las vejigas que están más atróficas, como es el caso de las mujeres mayores que tienen esta menopausia que les afecta mucho, ¿no? El síndrome genitourinario, pues la parte urinaria que tiene una vejiga muy atrófica, sin vasitos sanguíneos, muy poco distensible, incluso con una microbiota malísima, la onda de choque va a permitir esa regeneración y las infecciones de orina, el dolor vesical les mejora muchísimo. Utilizamos el Duolit también con una intensidad muy parecida a las anteriores de 0,25 y daríamos unos 3.000 por sesión porque tenemos como 3 puntitos principales que los vamos a utilizar. 1.000 sobre el tomo vesical suprapúbico y 1.000 sobre cada una de las paredes laterales de la vejiga, que era un poquito como teníamos aquí la foto puesta, más o menos así. Esto se hace igual en el hombre y en la mujer. Yo suelo asociar siempre barridos, esto es algo personal mío, pero yo siempre pienso que al final la localización de una vejiga es un poco más inexacta de lo que nosotros pensamos, entonces si nosotros hacemos barridos vamos a ayudar mucho también a, si no hemos acertado demasiado, poder también localizar más y que todo el entorno de esa vejiga, en este caso, también se pueda beneficiar de la revascularización, de la regeneración.
Sí que en este caso inclinamos a 45 grados el duolid para que vaya un poquito más directo hacia la vejiga. Y lo hacemos también una vez por semana, aunque en este caso también se podrían hacer 2 veces por semana sin ningún problema. Y sí que lo extendemos a 8 sesiones, porque suelen ser mujeres o hombres, vamos, que vienen con una vejiga muy chiquitita y que necesitan un poquito más de sesiones para trabajar en ella. Lo combino con otros tratamientos. La toxina botulínica en este caso se mete intravesical a través de una cistoscopia. Eso serían en vejigas hiperactivas muy refractarias. La verdad es que yo desde que utilizo las ondas de choque no he hecho ningún botox en esas mujeres porque la capacidad de distensión de la vejiga ha quedado lo suficiente como para darle una calidad de vida muy buena y no he necesitado aplicar botox intravesical, pero es otra opción, sobre todo en los más neurológicos y resistentes. La neuromodulación del tibial posterior, que eso es un feedback, un biofeedback, ¿no? Que a través de pinchar o poner un electrodo en el tibial posterior a nivel como del tobillo, da una retroalimentación negativa al estímulo que produce la vejiga de contracción y parece como que le regula para que no se contraiga tanto, pero tiene una eficacia bastante limitada y errática. Pero bueno, es algo que podemos utilizar, lo suelen hacer mucho los fisios y es algo totalmente combinable. El magnetolid no está muy estudiado en ello, pero es verdad que yo también lo pongo y creo que es algo que va a funcionar muy bien porque ayuda muchísimo también a todo el tema de la distensión de la vejiga, a quitar el dolor y a regenerar la zona. Entonces, a mí la combinación de onda de choque y magnetolid me está funcionando incluso mejor que la propia onda de choque sola. Y luego la silla de incontinencia tiene muy poquitos estudios también en vejiga hiperactiva, pero bueno, por esa neuromodulación, ya no por la contracción suprapúbica de la incontinencia de esfuerzo, sino por la neuromodulación, podría combinarnos. La cistitis. La cistitis es algo que es verdad que no es que esté muy estudiado, pero es verdad que a mí me parece muy interesante al ser uno de los propios pocos tratamientos que podemos utilizar para cosas infecciosas, ¿no? Porque casi todos los tratamientos regenerativos decimos que hasta que no esté solucionado la inflamación y el proceso infeccioso, no tocamos que lo podemos repartir o lo podemos empeorar, ¿no? Pues en el caso de los cistitis, parece que la onda de choque tiene este efecto antiinflamatorio y a través de los factores de crecimiento pueden ayudar a quitar el biofilm que crean las bacterias, ¿no? El problema de las cistitis recurrentes es que a veces las bacterias crean un biofilm dentro de la vejiga, en este caso, pero también en la vagina o las paredes de la vulva, y luego sobreviven dentro y no somos capaces con antibióticos, antimicóticos o lo que sea de poder quitarlas. Entonces, la onda de choque me permite quitar ese biofilm y permitir esa neovascularización y esa regeneración de la microbiota para que pueda volver a quitarse las cistitis más recurrentes. Y además que, como hemos hablado, quita el dolor de forma bastante inmediata y estas personas que vienen todo el rato con estas molestias suprapúbicas, irritativas, se les va muy rápido, ¿no? El dispositivo lo mismo sería el Duolid y lo mismo, bajamos un poquito la intensidad hasta que consigamos esa tolerancia. Yo cuando digo bajar la intensidad voy haciendo barridos, ¿vale? Voy haciendo barridos despacito hasta que ya me lo toleran y sin que ellos se enteren, pues voy subiendo poquito a poco la intensidad para que sea como un efecto, como que ellos no tengan consciente, no les digo, ahora os voy a subir un poquito, no les digo nada y voy hablando con ellos y la verdad es que luego acomodan súper bien, ¿no? Y nos quedamos también ahí, más o menos en 0,25 milijulios milímetro cuadrado. Daríamos como unos 2.000 disparos, no mucho más, pero bueno, depende un poquito del proceso, se podrían hacer también. Y lo aplicamos suprapúbico, directamente como a nivel abdominal, por encima de la vejiga. Es verdad que yo también lo estoy asociando a nivel de la uretra porque considero que muchas mujeres, en mi caso, sobre todo aquellas que tienen cistitis de repetición poscoitales, están muy relacionadas con esa uretra que abre más o que es hiperlaxa, o sea, que está atrófica, perdón. Entonces yo también lo doy un poquito de barridos o de puntos periuretrales para potenciar un poquito más el efecto. Pero esto ya es esto es algo mío que suelo añadir, pero que no es algo científico como tal.
Sí que se recomienda que en este caso la vejiga esté un poco distendida para llegar un poquito más, de ahí que la acomodación haya que hacerse, porque siempre puede ser un poquito más incómodo cuando una persona tiene la vejiga llena el darle la onda de choque que le va a presionar, ¿no? Sobre todo cuando estás molesto. Pero sí que se recomienda que por lo menos un poquito, porque 50-100 mililitros de orina es muy poquito, pero sí que un poquito esté distendida y aguanten con la orina llena. Y lo mismo, se aplica una vez por semana, pero también se podrían hacer 2 veces por semana sin problemas, 4 sesiones. El caso de las cicatrices es un poquito parecido a lo que tendríamos a nivel del resto del cuerpo, ¿no? Las cicatrices van a mejorar muchísimo con la onda de choque porque vamos primero a darles elasticidad, a quitar la fibrosis, a mejorar todo lo que es la angiogénesis, a mejorar el colágeno. La verdad es que la cicatriz es una de las más agradecidas con las ondas de choque de siempre y sobre todo también que las cicatrices dolorosas se benefician de ello porque tú, por ejemplo, haces un láser en una cicatriz y si tiene dolor, el dolor sigue. Y sin embargo, si tú haces una cicatriz con una onda de choque que tiene dolor, el dolor se va, ¿no? Eh, También una de las cosas más interesantes es que la podemos aplicar inmediatamente después de hacer esa cicatriz, por ejemplo, en una cirugía. Nosotros utilizamos el gel estéril, lo ponemos encima de la cicatriz y lo podemos trabajar directamente después de esa cirugía. Muchas veces te lo puedes llevar al quirófano o citarla después o al día siguiente y la verdad es que esa regeneración de la cicatriz y además todo el efecto profundo que tiene, porque si tú, por ejemplo, lo utilizas, pues no sé, como en nuestro caso, una cirugía abdominal, por ejemplo, o una cirugía de suelo pélvico, vas a tener un efecto profundo de regeneración que ya no va a ser solamente donde tú lo estés dando en la parte externa, sino todo lo que es el drenaje linfático, la neurovascularización, el trabajo del fibroblasto más profundo, también lo vas a tratar. Y en nuestro caso, pues lo utilizamos tanto cicatrices abdominales de cirugías, lo puedes utilizar en una cesárea, lo que pasa que es verdad que no está tan estandarizado porque todavía la maternidad y la recuperación como que no se concibe, como que la madre es madre y luego ya pensará en el resto de los temas, ¿no? Pero yo creo que es algo muy interesante de tener a nivel de un quirófano ginecológico obstétrico para poder también dar a la madre esa oportunidad de cicatrización inmediata con la onda de choque. Sí que lo utilizamos, ya te digo, en tratamientos de suelo pélvico, etcétera. Y bueno, se hace a través de la liberación del óxido nítrico, de los factores de crecimiento, etcétera. ¿Cómo lo vamos a tratar? Bueno, yo lo trato en este caso más con la onda focal, perdón, con la radial, sobre todo las que están muy fibrosas. Pero hace unos cuantos meses, unos 3-4 meses, vengo trabajando con la focal desfocalizada y me está gustando muchísimo. La verdad, tengo que decirlo. Lo que pasa que para mí la radial es más cañera, es decir, esta cicatriz que está muy fibrosa, poco elástica, totalmente hipoperfundida. La radial va a ser muy buena para trabajarla de inicio, sobre todo. Entonces, lo hacemos a nivel de barridos, pero a nivel de barridos contrarios a cómo está la cicatriz. Es decir, si yo tengo una cicatriz que está así en esta posición, ¿no? Pues yo hago barridos de arriba abajo a través de la cicatriz en vez del lugar de seguir la cicatriz. Y esto va a ayudarnos también a romper esas fibras esa fibrosis, ¿no? que se ha creado con la cicatriz para que vuelva otra vez a perfundir la vascularización de forma más adecuada. En mi caso, que trabajo a nivel ginecológico, utilizo la radial entre 1 bar, 1,5 más o menos. No suelo subir mucho, incluso depende un poquito si es más reciente, bajo a 0,8, 0,9. Y si es abdominal, ya sí que podemos meter un poquito más de intensidad a 2 bares, 2,5, etcétera. Y sí que aquí trabajo a 12 hercios, que vaya rápido para trabajar mejor, porque la cicatriz sí que es verdad que la trabaja mucho mejor. Si la trabajo desfocalizada, la trabajo más o menos a 1,02, pero esto, sobre todo con la desfocalizada, lo que quiero es que a posteriori me empiece a trabajar la cicatriz y la piel de forma más profunda. Para explicarlo así un poquito superficial, para que entendáis, vamos, más entendible, la radial trabajaría de fuera adentro, es decir, de esa fibrosis de la cicatriz superficial hacia adentro, y la desfocalizada trabaja regenerando desde dentro hacia afuera. Entonces, es un poquito más lenta a la hora de ver el resultado, pero es mucho más regenerativa y mucho más potente. Entonces, para mí la combinación últimamente está siendo espectacular, porque claro, tú con la radial ves la cicatriz que desaparece
aparece la fibrosis que se vuelve súper elástica y que empieza a estar muy hidratada de inmediato. Y con la desfocalizada, cuando vienen, ves que la piel está muchísimo más turgente, más húmeda, más elástica. La verdad es que es muy, muy llamativo cómo cambia con la combinación de las dos, ¿no? Daríamos entre 1.500 pulsos, 4.000 pulsos, porque claro, aquí depende si es una cicatriz perineal de un posparto o una episiotomía, o estamos hablando de una cesárea o de una abdominoplastia o de una cicatriz en línea media abdominal. Entonces aquí decir el número de pulsos es complejo. Sí que se recomienda que no se pase de los 4.000 pulsos por la propia seguridad, pero bueno, depende un poquito, como digo, del tipo de cicatriz o si es más queloidea o es más plana, ¿no? Y lo hacemos una vez por semana, pero tampoco habría problema de hacerlo 2 veces por semana, dependiendo un poquito ya de la disponibilidad de la clínica o del paciente, durante 4 o 6 semanas, si es muy extensa, 8, pero con 4 o 6 sesiones va más que de sobra para notar una mejoría. Y luego os pongo aquí que si tiene un dolor muy profundo se puede asociar duolit. Esto en los casos de, por ejemplo, una cirugía abdominal profunda, de una extirpación del útero, de los ovarios o una cirugía intestinal, pues el duolit también nos va a ayudar mucho con la regeneración más profunda todavía, ¿no? O el magnetolit, pero hablando de ondas de choque, el duolit se podría asociar también para mejorar el dolor más profundo, aunque realmente con la radial y la desfocalizada el dolor se suele ir. Como decimos, lo trabajamos también tras una intervención quirúrgica o post-tratamiento, y yo lo combino mucho pues, con el láser si por ejemplo es muy hipertrófica, con la radiofrecuencia si necesito regenerar mucho la piel porque sea una piel que esté muy machacada, con el plasma rico en plaquetas o los exosomas si hay mucha fibrosis, o con la carboxiterapia si quiero oxigenar bien el tejido desde dentro. La verdad es que desde que utilizo la combinación de desfocalizada y radial, suelo utilizar pocos tratamientos añadidos, pero bueno, también hay cicatrices y cicatrices. Bueno, hablamos un poco del líquen vulvar o líquen plano, pero sobre todo es el líquen vulvar el que suelen venir más a consultar. Yo soy muy especialista en esta enfermedad, es una dermatitis de la vulva, es muchísimo más frecuente de lo que se piensa. Los síntomas son ardor, picor, escozor que van y vienen, y que muchas mujeres y profesionales confunden con infecciones de orina o con candidiasis de repetición. A veces lo que suele pasar es que hay cambios anatómicos, incluso bastante severos, que pueden condicionar bastante todo lo que es la anatomía de la vulva, ¿no? Hemos tapado aquí las fotillos, pero son fotos a veces bastante impactantes a la hora de ver cómo desaparece una vulva y se queda totalmente un agujero vaginal. Tapa el clítoris, tapa los labios, ¿no? Entonces, la onda de choque para mí es algo que ha sido un antes y un después en esta patología. Y de verdad que os lo digo, os lo digo tanto que yo hago mucho células madre, que es el gol estándar en el líquen vulvar. Desde que les hago antes ondas de choque, porque considero que es mucho mejor para regenerar toda la piel, y ahora os explicaré, muchas ya no se me operan, ya no se me hacen células madre, porque se encuentran tan bien que ya no se quieren hacer las células madre. O sea, realmente me estoy tirando piedras a mi propio tejado y es algo que tengo que repensar, ¿no? Cómo hacer los packs, pero es muy interesante porque es que es un cambio espectacular y es que se ve inmediato, es que es algo muy bueno. Entonces, lo podemos hacer en monoterapia o combinación con otras cosas, pero la verdad es que la onda de choque, ya digo, a mí me ha cambiado el antes y el después. ¿Cómo vamos a trabajar con el líquen vulvar? Bueno, pues yo empecé trabajando mucho con la onda radial y ahora le uno mucho la desfocalizada. Como es una dermatitis, realmente el duoliz aquí pues no nos ayuda tanto, aunque bueno, todo ayuda porque todo suma, pero es verdad que aquí sobre todo es la radial y la desfocalizada la que nos van a ayudar más. La radial yo lo utilizo mucho cuando es un líquen muy fibroso, ¿vale? Imaginaros una cicatriz fibrosa. El líquen antes se llamaba escleroatrófico porque producen fases de esclerosis, que es como si fuera queratina o una uña que tienen por encima como muy dura. Entonces, ahí la radial es como una cizalla que rompe, quita la queratina, entonces le devuelve una elasticidad muy grande y permite que de nuevo el vasito sanguíneo, boom, vuelva otra vez a penetrar para adentro. Y la desfocalizada, con esta capacidad de como regenerativa más potente de fuera adentro, le hace la piel que esté más hidratada, más elástica y menos atrófica. Porque muchas veces chicas jóvenes que vienen con 20-25 años, la vulva parece una mujer de 90 años, porque es un destrozo lo que hace esta dermatitis. Y la onda de choque hace
hace un cambio espectacular, ¿no? Entonces, la radial la utilizamos también con un periodo de acomodación porque suele ser un poquito molesta al principio, de 0 a 8, y yo no suelo subir de 1 a 1,3, pero bueno, se podrían utilizar hasta 1,5 de bares y aquí sí que lo hago a 12 hercios porque lo toleran muy bien. Eh, Cuando trabajo clítoris, pues como os he comentado antes, siempre es una zona más sensible en la cual pues conviene bajar un poquito la intensidad y siempre con la radial barridos más rápidos, ¿vale? Tampoco muchísimo, pero sí que barridos más rápidos, y con la desfocalizada sí que hacemos barridos pero más lentos. Vamos más despacito. También es verdad que la desfocalizada, cuando la subimos a 1,02, no podemos dar intensidades más allá de 6 hercios. Entonces ya de por sí el pulso va a ser lento. Entonces si tú pasas muy rápido, te estás comiendo sitios y que no tienen onda, porque has pasado rápido y a lo mejor ha habido un pulso en todo ese sitio, entonces no le estás aplicando la onda todo lo que tú piensas. Entonces ahí hacemos barridos como más lentitos, con la radial rápido, con la desfocalizada más lento. Y lo mismo, en la zona del clítoris, como la desfocalizada pasa a hueso por el cambio de impedancia, bajamos un poquito de intensidad para que nos lo puedan tolerar un poquito mejor, o angulamos, ¿vale? Como he dicho, angulando también consigues salvar un poquito ese cambio de impedancia. Solemos dar unos 1500 pulsos. La verdad es que hasta 4000 nunca subo, salvo que haya mucha fibrosis en algún sitio, pero 1500, por lo menos si utilizas solo radial, si haces desfocalizada le puedes dar 1000 pulsos más o otros 1500. Y lo vamos a aplicar 1 o 2 veces por semana. Aquí no hay ningún problema de aplicarlo 2 veces por semana, y la verdad es que responden muy bien. Salvo que venga con mucho dolor la paciente y sea una paciente que cualquier cosa que la toque ya la moleste, que ahí sí que la dejamos descansar una semanita, en el resto se pueden hacer 2 veces por semana sin problema. Lo que sí que se recomienda es que esperemos 1 o 2 días por lo menos entre sesión y sesión. Y si esta paciente ha creado luego un vaginismo asociado, es decir, que tú tienes ahí tu dolor, entonces como tienes dolor aprietas y muchas veces de forma secundaria o reactiva creas un vaginismo, ¿no? Y entonces si quieres trabajar también ese vaginismo, pues le asocias el Duolit y así también puedes trabajar en profundidad este vaginismo, este síndrome miofascial o este dolor profundo que haya creado. Y en el caso de la psoriasis, que es otra de las dermatitis que nos encontramos en la vulva, aunque es menos frecuente, yo también la trabajo bastante, la verdad es que la onda de choque me encanta también. Se parece un poquito al resto del cuerpo, lo que pasa que nosotros lo vemos en la vulva y es una piel muy dura, muy dura, muy dura. Es como la fase esclerótica del líquen, pero es una piel que parece casi cuero. Entonces, nosotros vamos a dar mucho la radial, sobre todo, por encima para poder trabajar de forma como más cañera, ¿no? Más intensiva, todo lo que son las zonas duras y luego la desfocalizada para que esa piel que ya has intentado quitar, toda esa capa inicial de esclerosis y de durezas, pueda regenerar desde dentro para que ya vuelva a ser elástica, vuelva a ser flexible y vuelva a estar con estos vasitos sanguíneos que dejan de tener. ¿Qué combinaciones podemos tener en el caso de la dermatitis? Pues con cualquiera. La verdad es que dermatitis como el líquen en la vulva son las más estudiadas en ginecología, pero sin embargo yo lo que utilizo siempre es la onda de choque y la célula madre, y en la mujer que no quiere hacer la célula madre, la onda de choque y el plasma. Es cierto que empecé con los exosomas también, pero aquí en España pues la legalidad europea es más conflictiva con todos ellos y no nos dejan inyectarlos, entonces pues lo combino con el plasma con hialurónico porque es un poquito más efectivo. No me gusta el láser porque les duele mucho y no saben regenerar bien. La radiofrecuencia necesita muchas sesiones para ir bien, entonces aquí pues tampoco es algo que creo que sea costo efectivo, ¿no? El plasma rico en plaquetas, como os comento, sí, y con ácido hialurónico más. Y la carboxiterapia, pues bueno, no la tiene mucha gente, pero también es algo que nos puede ayudar bastante en todo esto. Y luego, bueno, la estética vulvar. Ya conocemos la estética en el resto del cuerpo y la vulva no podría ser menos. Creo que cada vez la mujer demanda más el verse bien la zona genital. También ha influido mucho todo el tema de las redes sociales y hablando de toda esa estética, no se ha liberalizado mucho el poder ver otros genitales, ¿no? Porque la cara la ves, pero los genitales como que no se veía mucho, ¿no? Y ahora cada vez más.
y mucho de mano de influencers, ¿no? Entonces, bueno, la gente empieza a preguntar más. Eh, entonces, bueno, con la onda de choque yo trabajo mucho el tema de la flacidez vulvar porque funciona súper bien. La hipertrofia de labios mayores, cuando tenemos un exceso de grasa, pues lo mismo que trabajamos la celulitis o trabajamos las adiposidades del resto del cuerpo, pues tanto en el monte de Venus como el tema de los labios mayores, pues a veces son muy gorditos y a esa mujer pues le incomodan o les da un poco de vergüenza porque realmente tienen demasiados, pues ahí también podemos bajar la adiposidad. Y lo que llamamos el rejuvenecimiento vulvovaginal, ¿no? Que está bastante de moda ahora, que es devolver un poquito esa belleza natural de juventud a la zona vulvovaginal. Y bueno, con eso la onda de choque igual, porque es que es muy visual y muy rápido. Le damos elasticidad, le damos hidratación, devolvemos los vasitos sanguíneos. Entonces da por un lado estética y por otro lado confort, que al final un poquito la paciente a veces te cuenta confort pero quiere estética o te cuenta estética pero quiere confort. Realmente van muy de la mano. Entonces, en este caso, yo utilizo también las radiales y las desfocalizadas conjuntas, quien los tenga. Y la intensidad es parecido a lo que trabajábamos en el líquen, entre 1 y 1,5 para la radial y la desfocalizada 1,02. Damos entre 1500 y 4000 pulsos. Aquí ya sí que depende, porque claro, ya no solamente es en la zona de los labios menores o el introito, ya damos labios mayores, ya damos pubis, incluso zona perianal, ya nos extendemos un poquito a todas las zonas que la paciente nos demande o creamos que la armonía vulvar pues tiene que estar ahí más focalizada y ya depende un poquito de eso pues trabajamos con más pulsos. Lo hacemos en barridos, igual que os he explicado antes. En la radial serían más rápidos y la desfocalizada pues serían lentos, sobre todo por como os comento, que las intensidades de 1,02 nos piden un 6 hercios, que es muy lento, y si vamos muy rápido pues vamos a dejar de tratar zonas pensando que estamos pasando por ellas, pero no está llegando la onda, ¿no? Si nosotros quisiéramos trabajar más a nivel vaginal, sí que se recomienda la focal, porque sí que vamos a penetrar con mayor profundidad asociando el duoliz. Pero es verdad que si una paciente ya quiere trabajar más a nivel vaginal, ya sí que asociaría un láser vaginal, una radiofrecuencia, otra cosa ya más profunda a nivel vaginal. Pero que quiera algo intermedio y que disponemos de todas las ondas de choque, pues fabuloso, porque todo nos va a sumar. Sobre todo porque la vagina tiene su mayor sensibilidad en la zona externa. Entonces, al final, la onda de choque va a ser más efectiva en la zona externa y eso va a hacer que la percepción de la mujer de bienestar sea muy buena, porque vamos a potenciar más esa sensación más externa de la vagina, ¿no? Eh, y como decimos, pues la combinación es en estética, pues es que ya lo que queramos, depende de qué estemos tratando, si tratamos hidratación, si tratamos flacidez, si tratamos la grasa localizada, ¿no? Depende un poquito de ya lo que vayamos a tratar, pues todas las combinaciones posibles. ¿Qué contraindicaciones tendríamos en el caso de ginecología con las ondas de choque? Bueno, pues que haya un tumor en esa zona, pues como todas las cosas. Yo siempre digo que la medicina regenerativa en el futuro será como algo que utilicemos incluso durante los tratamientos oncológicos porque ayudará a las células sanas a sobrevivir y a las malas, ¿no? a tener una muerte celular. Pero como no podemos estudiarlo y tampoco lo sabemos, pues tenemos a día de hoy que decir que no, pero creo que en el futuro eso probablemente cambie. Coagulopatía severa, cuidado con todo el tema de los pacientes que tienen hemorragias, hemofilias, problemas de este tipo, por si acaso. Es cierto que es más por protección del médico que porque pase nada, porque un año de hecho que a las energías que utilizamos no debería haber ningún problema en ese sentido, pero bueno, siempre hay que tener cierto cuidado por la hiperemia que puedas crear. Por supuesto, en las embarazadas no hay que tratarles el abdomen, pero no contraindica que tú le trates la vulva o que le trates un pie. Yo he hecho ondas de choque de las radiales en el embarazo porque al final la penetración son 3-5 centímetros y no influye en nada. Es verdad que esto es en consenso con la paciente, explicándolo y con un consentimiento informado que explique que no es que haya estudios científicos, pero que simplemente entendiendo el comportamiento de una onda de choque más superficial no le va a pasar nada. Pero bueno, hay que tener cuidado con el tema embarazo. Lactancia sin ningún problema de absolutamente nada.
Y una cosa que yo siempre recomiendo es tener cuidado con las varices vulvares, que no las vemos o no las queremos ver, pero están ahí. Y dar a las varices vulvares sí que te puede dar problemas. Entonces, simplemente si tú vas a hacer zona externa o estética, pues tener mucho cuidado que la onda de choque no toque directamente encima de la variz con mucha potencia. ¿Qué efectos secundarios tenemos? Pues en ginecología, pues como un poquito en el resto, pues que se ponga un poquito más rojito, que se rompa algún vasito sanguíneo y vean las petequias, ¿no? Los micros capilares. Yo lo de que les dé alergia, a nadie de mi entorno le ha dado nunca alergia de mis pacientes, la verdad, pero bueno, si son sensibles al gel o algo, pues a lo mejor algo de alergia pueden tener, ¿no? Dolor post-tratamiento no es frecuente, suele ser al revés, alivio, pero es verdad que hay mujeres que vienen con dolor de por sí y que sí que esos primeros momentos, pues yo les explico que igual que después de ir al fisio, que realmente le ha metido como una paliza, ¿no? A nivel de tratamientos y tal, pues que salen como doloridas para luego empezar a mejorar y a quitarse el dolor, pero puede ser que de inicio pues sea un poquito más doloroso. Dolor durante el tratamiento, por eso la acomodación es importante y yo algo que hago siempre es distraer a la mujer. Distraer a la mujer es importante para que no estén todo el rato concentradas en uy, esto, ¿no? Sobre todo porque es una onda que suena mucho y de primero ya las hace contraerse, que yo les digo, no te asustes, que suena mucho, que es una onda de sonido, pero de por sí ya están como tensas, sobre todo cuando no conocen el tratamiento. Entonces, bueno, si las pones un ambiente agradable, las bajas la luz, las hablas, esa paciente va a relajar y la molestia se la va a ir porque no va a estar centrada en ella, sino que va a estar centrada en lo que le estés contando o en sentirse bien, ¿no? Con esa musiquita y con ese entorno agradable. Y lo que sí que a veces, sobre todo cuando trabajamos con el líquen vulvar, que es una piel muy fina, muy frágil, sobre todo en la entradita, en el introito, se pueden fisurar, ¿vale? Y hay que decirle a la paciente que es completamente normal y lo que intenta es cerrar de forma adecuada, porque ese terigium que se produce, ese hilo entre un sitio y otro, es porque el líquen lo ha pegado y que de forma natural debería estar despegado. Entonces, que vamos a intentar que de forma natural se elastifique y vuelva otra vez a su sitio y que no pasa nada. De hecho, no suelen estar molestas después de esa fisura porque está estimulando un mecanismo de regeneración que es mucho mejor que cuando se fisuran por sí mismas por la enfermedad y que no les duele y que luego regenera muy bien, ya te digo, esa zona. Y bueno, esto ha sido todo acerca de las patologías ginecológicas, por lo menos las más frecuentes. Espero que os haya gustado y bueno, creo que ahora vamos a dar paso al turno de preguntas para ver si hay algunas entre los asistentes que os pueda decir y bueno, yo encantada de poder resolverlas. Doctora Marta, muchísimas gracias. Excelente charla. Sí hay muchas preguntas porque creo que es un tema que realmente nos mueve. Y voy a empezar por una que se refiere a incontinencia urinaria de esfuerzo. Si es una Vale. paciente postquirúrgica, ¿cuánto tiempo después se le puede realizar o ya no le realizas? A ver, una paciente posquirúrgica entiendo que con una malla antiincontinencia, una TVT y demás, yo se lo haría antes, ¿vale? Ok. Yo se lo haría antes porque tú lo que haces es estimular esa regeneración del tejido para que una vez se someta a la cirugía pueda aguantar mejor esa malla y tener una mejor acogida, ¿no? Con la vascularización y con todo. Es cierto que yo lo he hecho varias veces, opero bastante con las ondas de choque antes y es tirarse piedras contra su propio tejado porque sangran mucho. Lo de la neoangiogénesis es tan sumamente real que es verdad que luego al cirujano se le complica la cirugía y es verdad que hay que dejar un poquito de tiempo antes de esa cirugía, unas semanitas, para que la neoangiogénesis no está tan a flor de piel porque si no te puede sangrar bastante de forma inmediata. Pero es excelente tratamiento prequirúrgico. Oh, vale, excelente tip. Doctora, siguiente, si tienes experiencia en pacientes transgénero que se hayan hecho el cambio de sexo para mejoría de sensibilidad o para la parte estética y cuánto tiempo lo puedes hacer. Claro, va fenomenal.
va fenomenal por lo que decimos, va a estimular todo lo que es la regeneración y la neoangiogénesis en la zona que le han operado, ¿no? Entiendo que estamos hablando de gente que ha cambiado el género de forma quirúrgica. Te digo, va muy bien y acomoda sensibilidades, que es lo que digo. La readaptación de la zona tras la cirugía a veces es complicada, entonces permite que esos receptores de los nervios que están como ahí un poquito entendiendo qué situación ha pasado de reacomodación, vuelvan a resetear y vuelvan a percibir, ¿no? Y que ese neoclítoris o ese neopene que se le han hecho vuelva a tener otra vez esa sensibilidad, es estupendo con la onda de choque. Pero digo, esa vascularización y ese tratamiento de la hipersensibilidad de los nervios funciona muy, muy bien. ¿Cuánto tiempo después? Se puede hacer inmediatamente posquirúrgico. Ahí, como os he comentado, no hay ningún problema porque el tratamiento ayuda a regenerar de esa cirugía. ¿Que se ha operado en otro sitio y luego vienen a ti? Pues cuando quieras. Si todavía está muy sensible la zona, bajamos intensidades y trabajamos con gel estéril. Si ya está más cicatrizado todo y demás, un mesecito, por ejemplo, ya sin ningún problema. Vale, Doc, genial. Te iba a hacer otras dos preguntitas más. Me preguntan, en cicatrices antiguas, ¿qué tan antiguas puede ser útil, incluyendo la de episiotomía? Claro, siempre es útil. Es que es maravilloso siempre. Incluso en las más antiguas suele ser muy útil. Es cierto que cuanto antes lo hagas, antes vas a tener esa capacidad de regeneración, ¿no? Pero la fibrosis que queda después de los procesos más crónicos, con la radial la quitas y además es que, como comento, es muy rápida. Tú lo haces y compruebas. Yo siempre hago movimiento del tejido para ver la elasticidad que tiene o por ejemplo apertura para ver un poquito esa capacidad de elasticidad de la piel y le hago un vídeo y una foto del antes y después de la sesión. Y tanto la paciente como el profesional alucinan después de esa sesión cómo ha cambiado a nivel fibrótico. Si le asociamos la desfocalizada, que luego a la semana, cuando vuelve otra vez a la revisión, la piel está otra vez sonrosada, ¿no? Que se queda blanca o amarilla o fibrótica perdida, ¿no? Y está otra vez sonrosada, está hidratada, está jugosa. En cualquier caso va a mejorar sin duda. Maravilloso. Tengo una pregunta acerca de manejo del síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Tienes Ujú. experiencia para mejorar, digamos, la parte de lubricación, toda esta parte de esos síntomas incómodos? Claro, a ver, el síndrome genitourinario de la menopausia, como hemos dicho, comprende varios problemas. Si es por el tema de sequedad, yo sobre todo trabajo con las ondas a nivel de la vulva y lo combino a lo mejor, pues luego con un plasma rico en plaquetas, con una radiofrecuencia, con un ácido hialurónico, pero de por sí la onda de choque podría ser tratamiento único porque prepara el tejido a la perfección, hidrata, elastifica, neovasculariza, entonces va súper bien. Luego yo le doy un plus más, pues ya te digo, con algún otro tratamiento para potenciar un poquito más, pero ya solo con eso tienes mucho ganado. Sobre todo el introito vaginal, que es lo que más le suele molestar, porque la vagina al fin y al cabo no la notan tanto, porque no tiene sensibilidad en sus dos tercios internos, no tiene solamente en el externo. Entonces ahí es donde más la paciente va a decir, ¿estoy mejor o estoy peor? ¿No? Si tú tratas solo la vagina, la paciente va a decir, lubrico, pero no, todavía no me siento bien, ¿no? Y sin embargo, si tratas vulva y introito, se va a sentir mucho mejor. Ahora, si quieres dar un plus de hidratación, lubricación más profunda, hay que combinar con un láser o con una radiofrecuencia en principio. Bueno, yo he tenido buenos resultados con el magnetoliz en pacientes que no querían nada invasivo también, ¿eh? Pero sí que yo combinaría con una terapia más profunda si la paciente no quiere o el profesional no lo dispone, sino con el duoliz, con la focal. Pero es verdad que siempre nos quedamos más externos, no llegamos a crear esa profundidad en la vagina. Ahora, te digo, la experiencia con la vulva y el introito, eso es lo que la mujer realmente nota como, va, es que está muchísimo mejor. Entonces, realmente es muy bueno y siempre lo utilizo. Y los profesionales siempre piensan en, no, vagina, vamos a tratar vagina, solo vagina, porque hidratación con una hidratante muchas veces les vale, pero lo que es la sensación de jugosidad en la entrada, eso es lo que más agradecen. Y la sensibilidad en el clítoris, trabajar esa sensibilidad que pierden del clítoris con las ondas de choque, que hay muchos profesionales que tienen miedo a darle con la onda de choque en el clítoris. Eso es maravilloso, pues la paciente lo agradece muchísimo. Vale, doctora, muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Traté de hacértelas todas.
Agradecemos mucho su asistencia, agradecemos muchísimo a la doctora Marta sacar tiempo de su noche fría madrileña, para contarnos de Sí. este tema tan espectacular. Los queremos invitar a seguir a la doctora Marta en Instagram, también al canal de OVA en Instagram y en YouTube. Recuerden que somos una comunidad muy grande de médicos donde siempre la academia es nuestra bandera. Y doctora, de verdad, muchísimas gracias. Por favor, disfruta tu noche y esperamos verte pronto. Muchas gracias, el placer ha sido mío.